Buenos días a todos por haber venido hoy a esta convocatoria y muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que la desilusión ha sido enorme al quedarnos por tercer año consecutivo a las puertas del ascenso a Primera División. Y os puedo asegurar que la tristeza la llevamos puesta. De hecho, no están siendo días muy fáciles para todos nosotros, pero bueno, es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. Además de poner en marcha de nuevo la maquinaria, tenemos que estar luchando contra nuestros sentimientos, que no son nada agradables, la verdad. Sin embargo, me toca hoy más que nunca agradecer a la afición su apoyo incondicional. Los desplazamientos concretamente de Gijón y Oviedo han sido absolutamente inolvidables. Se os oía claro y fuerte. En esos momentos, cuando estás allí, te das cuenta realmente cuál es tu dimensión, ¿no? Cuando te ves en semejantes estadios monumentales, te haces pequeño. No solamente cuando vas allí, sino cuando recibes a este tipo de equipo, ¿no? Son capaces de movilizar a 2.000, a 3.000 personas que entran en tu población sin entrada. Entonces, eso te hace realmente posicionarte, ¿no? Y saber realmente quiénes somos, ¿no? Quiénes somos y dónde estamos. Y eso nos da muchísimo más mérito y muchísimo más valor. No nos hemos sentido solos en ningún momento con respecto a la afición. Nos hemos sentido acompañados. Se ha batido 3 veces el récord de asistencia en Ipurúa y el equipo ha sido, a pesar de los golpes recibidos en los años anteriores, ha sido capaz de generar de nuevo ilusión, fuerza, alegría y esto tampoco es fácil, tampoco cualquiera lo puede hacer. Esta vez lo han conseguido y la afición ha estado a la altura. Esperamos de verdad tener fuerza y capacidad para seguir generando esta ilusión por un año más que vamos a afrontar con entereza, que yo no digo que nos vaya a costar levantar la cabeza, porque yo creo que sí va a costar un poquito, pero que estamos trabajando en ello. Creo que todos estamos poniendo nuestra alma para levantarnos, para seguir dando pasos hacia adelante y esperemos que la afición siga animando y vaya siguiendo al equipo allá por donde vayamos, con la esperanza de estar siempre compitiendo en lo más alto y dando de verdad ejemplo de entereza, de ganas y de fuerza. Nos dimos este periodo de 3 años para intentar conseguir subir a Primera División con cargo a pérdidas contra nuestro propio patrimonio. No lo hemos conseguido, pero esto no es el fin del mundo. Esto no quiere decir que no sigamos intentándolo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer con otras medidas. Ya éramos conscientes, y así se aprobó en Junta, de que iríamos a pérdidas contra patrimonio, y ahora lo que vamos a hacer es ajustarnos más, si cabe, a los presupuestos en los que nos movamos, tomando las medidas que tengamos que tomar. Y no tenemos que olvidar que, a pesar de todo y a pesar del rigor con el que hemos gestionado este club, tenemos 4 grandes fortalezas que resaltar. La primera fortaleza que tenemos es la propia ilusión de la afición. Pese a los golpes, como ya he dicho anteriormente, llevamos 3 años consecutivos teniendo récords de desplazamientos apoyando al club, asistencias récords en Ipurúa, y tenemos que ser capaces de volver a generar esa llama de ilusión. Un 4º año más, vamos a por ello, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Llamamos a la unidad más que nunca.
Sé que en estos momentos es difícil hasta pensarlo, pero pasará la tormenta, se aquietarán las aguas y creo que vamos a ser capaces otra vez de generar y de conseguir que esa ilusión nos inunde de nuevo. La segunda fortaleza que tenemos es nuestra situación económica, que a pesar de la apuesta realizada durante estos 3 últimos años, sigue siendo muy buena. Somos una entidad sólida que mantiene, a pesar de todo, un patrimonio muy robusto. Debemos ajustar nuestro nivel de gasto a nuestros ingresos. Aunque contamos todavía con margen por nuestra situación de partida, recordad que hicimos un descenso siendo uno de los clubes con mayor patrimonio de todos aquellos que han descendido en los últimos años. Por lo tanto, estamos fuertes económicamente. Estamos fuertes para seguir construyendo un club en el tiempo, no un club cortoplacista. Tenemos una tercera fortaleza, que es el crecimiento a nivel de club que hemos tenido en estos años. Fruto de este crecimiento, y voy a enumerarlo, ha sido un engrandecimiento del fútbol masculino. Ascenso del filial a segunda red. Ascenso del segundo filial a tercera red. Contamos con jugadores jóvenes compitiendo a este nivel, lo que hace que la brecha sea cada vez menor y que todo nuestro esfuerzo y toda nuestra proyección de intentar generar ese flujo de jugadores para ascender hasta el primer equipo se haya dado. Se está dando y se ha dado. De hecho, conocemos ya varios jugadores que han ido convocados con el primer equipo y además que han jugado con el primer equipo. Fútbol femenino. Permanencia del primer equipo en primera división femenina. Prestigio como club, orgullo de ciudad, acceso a nuevos públicos y la profesionalización hace que con los ingresos obtenidos el primer equipo femenino tenga menores pérdidas que estando en la categoría no profesional. Eso es un gran logro. El ascenso al filial, del filial femenino a segunda red. De nuevo, prestigio y crecimiento de la estructura del fútbol. Un gran hito para una ciudad como la nuestra. El crecimiento como club no solo hace que estemos en una competición profesional femenina que crece poco a poco, con lo que eso supone para nuestro club. Tenemos una estructura en la que nuestro filial se encuentra en la categoría donde se encontraba nuestro primer equipo en la temporada 18-19, lo que ya por entonces suponía un hito. Y nuestro segundo filial se encuentra en el sitio en el que se encontraba el primer equipo durante las temporadas 13-14 y 15-16. Grandes pasos, grandes logros. Y tenemos una cuarta fortaleza, que es la ciudad deportiva. Durante la temporada 24-25 vamos a poder empezar a trabajar en la ciudad deportiva. Esto supone un salto de calidad muy importante en el trabajo que hará que seamos cada vez más competitivos en el día a día y que además compitamos más de frente con otros clubes en el futuro. A partir de aquí, pues vienen tiempos en los que el club, como ya he dicho antes, tiene que ajustarse a nivel de ingresos, porque dependeremos de los ingresos que generemos. Esto va a llevar a tomar decisiones difíciles, qué duda cabe. Se venían planificando durante todo el año y ahora pues va a tocar empezar a ejecutar. Hay que materializar todos estos planes que se habían ido elaborando. El trabajo ya ha empezado en este sentido. No obstante, el club es fuerte. No pierde un ápice de ambición. Existe un proyecto de futuro que parte de la base de lo realizado en los últimos años y en lo que hemos estado trabajando arduamente y que nos lleva a no renunciar a nada, trabajando desde la responsabilidad y los principios de gestión que han caracterizado siempre a la Sociedad Deportiva Eibar.
Toca trabajar más que nunca desde la humildad, día a día, partido a partido. Mantener siempre el espíritu con la Sociedad Deportiva Eibar, pero adaptados a la exigencia del trabajo del fútbol profesional del siglo XXI. Contamos con la afición. La ilusión va a ser nuestra mejor arma para no perder la ambición de cada día. Y repito, pasado esta mar, vamos a decir, de grandes olas y de grandes sentimientos, estoy segura, estamos seguros de que vamos a conseguir levantarnos de nuevo, seguir dando pasos hacia adelante, poner toda nuestra alma en el proyecto, intentarlo de nuevo, ya no sé si subir o no subir o qué, pero lo que sí, y como decía hace ya un tiempo nuestro Jonander Ulacia, paso a paso. Primero, conseguir el objetivo de permanencia, que son los 50 puntos, que por cierto cada vez se pone más difícil porque hemos tenido la competición de segunda división, creo que más complicada de la historia del fútbol. Ha sido absolutamente increíble, que para aquellas personas que lo vivían desde fuera era divertidísimo, pero para quienes lo estábamos padeciendo era de verdad una agonía constante, porque estábamos en 10 puntos, pues 12 equipos, y ganabas un partido, estabas arriba, perdías uno, estabas en el infierno. Ha sido todo muy duro, la competición nos lo ha mostrado. Nadie se ha salvado de la quema de las ilusiones y las desilusiones. Creo que ha habido muchísima competencia, muchísimo esfuerzo por la mayoría de los clubes. Los que han estado en la parte de abajo han sufrido muchísimo para poder no descender, y los que hemos estado en la parte de arriba hemos sufrido muchísimo para poder ascender. Y bueno, pues desgraciadamente solamente suben 3 y nosotros no hemos sido uno de ellos. Vamos a ver qué pasa la temporada que viene y mucho ánimo para todos. Voy a ceder la palabra a César, que quizás técnicamente pues nos dará otras pinceladas si tiene moral para ello, que también está un poquito tocado. Egunon, gracias Amaya. Moral hay que tener porque, como bien has dicho, por suerte o por desgracia en el fútbol el dolor lo tienes que quedar por dentro, porque desde el mismo miércoles, una vez que nos quedamos eliminados, tienes que ir ya tomando decisiones e ir afrontando un nuevo futuro y una nueva temporada. Entonces, por eso mismo, la desilusión está ahí, está claro, no nos podemos engañar, el dolor lo llevamos, pero como cualquier aficionado, como cualquier persona que siente el Eibar y como cualquier jugador, trabajador, cuerpo técnico, que hemos estado luchando hasta el final, ¿no? Como bien ha dicho Amaya, creo que las primeras palabras por parte de todos nosotros tienen que ser de agradecimiento, tanto a la afición, tanto a todos los trabajadores, tanto a todos los jugadores, todo al cuerpo técnico, a todos, porque creo que han sido 3 años durísimos en muchos aspectos. Anímicamente y mentalmente la exigencia ha sido máxima, pero nos hemos levantado y hemos luchado hasta el final en todas. Sé que siempre nos puede quedar que no hemos conseguido el objetivo tan importante, que a veces yo creo que hay que ser conscientes que estar en Primera División es un reto y un sueño increíble, ¿no? Y que nosotros, después de tener ese sueño de estar 7 años en Primera División, estar 3 años seguidos luchando hasta el final, hasta el último momento, teniendo nuestras opciones máximas hasta ese último segundo, creo que hay que darle un valor. Entiendo, porque lo llevamos nosotros mismos dentro, pues esa desilusión de tenerlo tan cerca y quedarnos en el camino, ¿no? Pero, y en ese caso, como máximo responsable deportivo, yo pido lo siento a todos los aficionados y a toda la gente y a todos los compañeros que tengo de aquí no haberlo conseguido, ¿no? Soy el máximo responsable en esa área y me queda esa pena en estos 3 años, con todo ese esfuerzo y dedicación de tanta gente, de que nos hemos quedado con esa ilusión, ¿no? Pero también con el orgullo de que hemos luchado. No es tan fácil esto del fútbol, de caer y levantarse. Y otro año más, y otro año más, y estar ahí. Es muy complicado. Y yo le doy mucho valor
tanto a toda la estructura del club como a los propios jugadores de tener esa capacidad, y no solo en las 3 temporadas, sino en esta misma última temporada, ¿no? En septiembre estábamos últimos y hemos sido capaces de entre todos, por eso esa unión, ese agradecimiento tan grande a la afición de haber creído en este equipo hasta el final, de ir de la mano levantándonos a cada golpe a seguir luchando. Y esto es una seña de identidad del Eibar y la tenemos que seguir guardando. Y en la próxima temporada, como bien ha dicho Amaya, vamos a competir. No sé dónde nos llevará. No creo que nos tengamos que marcar más que el objetivo, como bien ha dicho, de ir paso a paso, partido a partido. Son tópicos, pero es la realidad y en nuestra situación más. Y es lo que nos ha hecho llevar a levantarnos estos 3 años. Vamos a tener ilusión, fuerza, ganas, hambre, porque eso es el Eibar. No sé dónde nos llevarán y tenemos que, creo, marcar objetivos más que de día a día. Y que la gente se ilusione, que les necesitamos, son nuestra gran fuerza. Que Ipurúa esté como en los últimos partidos, que nos sintamos en todos los desplazamientos arropados, siempre hay gente, siempre animando. Y con la ilusión de que viene un proyecto también muy importante, ilusionante, de crecimiento, como bien ha dicho la presidenta, de todos estos ascensos del fútbol base. Creo que hay que felicitar a Neco con el primer filial, a Raúl, a Jordi con el femenino, a Raúl con todo el fútbol base. Eso nos tiene que también ilusionar. A mí me ilusiona como responsable deportivo de que se sigan dando pasos en unas estructuras tan difíciles, en una ubicación tan complicada para nosotros del fútbol base, pero que cada vez ese trabajo de años que se lleva haciendo va dando sus frutos, y creo que una temporada que desgraciadamente el punto culminante hubiese sido el ascenso del primer equipo masculino, hubiese sido histórica a todos los niveles, por todo, como bien ha explicado la presidenta, pues nos tiene que también transmitir ilusión, ganas. Viene una ciudad deportiva. Bueno, han sido golpes muy duros, pero también hay retos ilusionantes que entre todos tenemos que sobreponernos a estos disgustos y a ilusionarnos. A partir de ahí, pues bueno, el análisis más, si queréis, de la temporada, pues nos hemos vuelto a quedar a un punto. Hemos sido el equipo máximo goleador. Creo que se han visto partidos de nuestro equipo a un nivel espectacular, divertido, vistoso. Creo que hemos sido los equipos más atrayentes de la competición, sin lugar a dudas, pero eso mismo también hemos tenido nuestros errores, nuestros detalles individuales, colectivos, en momentos determinados y en partidos que nos han hecho por no llegar a ese número de puntos necesario para subir. El fútbol son momentos, situaciones, concentraciones que no se pueden encontrar en muchos aspectos, y en eso nos hemos sido los mejores. Y por eso a veces en el análisis podemos estar, y estoy súper orgulloso del trabajo de muchos aspectos del equipo, del cuerpo técnico, de todos, como os he dicho, pero no nos ha dado esos detalles que intentaremos mejorar, reflexionar, como lo hemos hecho en las temporadas anteriores, para intentar dar pasos, ¿no? Para ser mejores. Y en la próxima temporada será igual, vamos a intentar ser mejores, con todas las dificultades, como bien ha explicado Amaya, de otro tipo de gestión, presupuesto, pero bueno, eso es una realidad del fútbol que, como bien estaba pensada, y nada más. Yo, a partir de ahora, si queréis preguntarme lo que queráis, estamos a vuestra disposición, pero sí también quiero transmitir, dentro del dolor, del disgusto que tendremos todos, tenemos que tener fuerza, y os lo dice una persona que lo vive mucho, lo siente mucho. Ha sido un golpe muy duro, pero el fútbol en este caso y la vida en sí hay que luchar y reponerse, y nos vamos a reponer como lo hemos demostrado, y entre todos lo vamos a conseguir ser ese Eibar que todos nos hemos sentido orgullosos y que nos vamos a seguir sintiendo. Hola, empiezo por César. Pensando ya en esta próxima temporada, bueno, ya he perdido la cuenta de todas las bajas que tenemos, de los jugadores que tienen contrato, tienes la esperanza de que se queden todos. El club, por esa situación económica en la que hay que hacer tantos ajustes, quizás sería el primer interesado en que alguno saliese y dejase dinero. O sea, entiendo que es una tesitura muy complicada y no sé, me gustaría saber un poquito por dónde van los tiros. A ver, de todas, a veces cuando se ve la noticia, 10 jugadores que no han acabado contrato, 3 que vuelven cedidos,
bueno, yo creo que también tenemos una estructura, vuelven jugadores cedidos que lo han hecho muy bien, ¿no? Cubero vuelve del Racing de Ferrol en una temporada impresionante para ese club y individualmente para Sergio. Vuelve Chema de la cesión del Alcorcón, que han vivido un descenso, pero bueno, es un jugador contrastado. Vuelve Yanis de la cesión del Tenerife, vuelve Jorge Iriarte de la Morevieta. Y luego tenemos una base que hemos ido trabajando para tenerla en esas renovaciones que hemos ido llevando a cabo desde el cuerpo técnico hasta jugadores muy importantes. Y luego está el mercado, ¿no? Somos uno más del mercado que está abierto, los jugadores tienen sus cláusulas, sus situaciones, pero siempre será desde la perspectiva de que, como hemos demostrado durante estos 3 años, que sea bueno para el Eibar. Si nosotros creemos que es bueno por las diferentes circunstancias o situaciones, las valoraremos, las estudiaremos y se decidirá. Pero creo que tenemos una base suficientemente fuerte y si no, podremos analizar el 11 titular último que hemos presentado con los jugadores que están con contrato. Y a partir de ahí, pues veremos. Como te digo, lucharemos porque jugadores importantes sigan aquí y si no, pues hay una base suficiente para afrontar y a partir de ahí también con las nuevas incorporaciones, a través de la mano del cuerpo técnico del míster y todo nuestro grupo de trabajo para afrontar, como te he dicho, un equipo competitivo, con hambre, con ilusión y con ganas de afrontar el reto de tener una nueva oportunidad de competir en una segunda división durísima. Ya ha sido este año durísima y vemos que han subido el Depor y el Castellón y que pueden subir equipos y estructuras y ciudades espectaculares, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener esa conciencia y esa realidad de esa segunda división que viene y por eso también la responsabilidad de intentar ser lo mejor posibles. Bueno, de los jugadores que acababan contrato, ¿ha habido alguna oferta de renovación que no se ha aceptado? Sí, de todas las 10 bajas, o en este caso finalizaciones de contrato, sí que ha habido jugadores que hemos intentado renovarlo y que, como siempre en las renovaciones, tiene que haber 2 partes y los que nos pongamos de acuerdo. En este caso, pues desgraciadamente en 2 casos no ha podido ser. Como te digo, es el mercado, a veces no puedes competir ante las situaciones y ofertas que pueden tener de otro sitio o desde el pensamiento que los jugadores quieren tener y es una lástima, pero bueno, ya te digo, creo que se han quedado jugadores muy importantes, hay que darles mucho valor a que los jugadores que quieran estar, han querido estar aquí y lo han demostrado y para mí eso es una fuerza y que te ilusiona porque que haya jugadores de ese nivel que quieran seguir estando con nosotros. No, tú lo decías, haciendo un cálculo aproximado habría unos 9 titulares habituales esta temporada que se quedarían, pero claro, también de los suplentes se han ido muchísimos. ¿Qué cálculo aproximado hacéis de incorporaciones de cara a la próxima temporada? A ver, eso es difícil y sobre todo en el inicio de mercado. Bueno, yo creo que tenemos como te digo, una base importante. Creo que también tenemos esa fuerza de chicos jóvenes que llevan ya trabajando con el primer equipo, que han conseguido ascensos y que tenemos que también tener esa ilusión de que puedan estar en la primera plantilla y para eso la pretemporada marcará. Pero entonces, desde esa base que dices de 9 jugadores que han podido estar en el primer equipo, más los que vienen cedidos que han demostrado que pueden competir en segunda división, más chicos que tienen su oportunidad y que ahora ellos mismos tienen que demostrarnos al míster y a nosotros de que pueden estar ayudando y siendo parte protagonista del primer equipo. Pues te digo, no te puedo dar un número porque si te digo 5, 6, 7, a lo mejor luego son 10 o son 3, dependerá del mercado. Pero sí quiero recalcar que hay mucha gente también que quiere venir al Eibar, que hay muchos jugadores que te llaman, o en este caso representantes, que valoran mucho el club, el trabajo que se ha hecho durante estos años y que tienen ganas de venir aquí. Entonces, pues yo tengo esperanza, ilusión, como siempre, como os he dicho, de que vamos a ser un equipo competitivo. Creo que tenemos ganado de que el entrenador es el mismo, que la manera de jugar es muy, muy clara, muy nítida. Somos se ve en el campo muy pronto quién es el Eibar a la manera de jugar y a partir de ahí tenemos un modelo de juego que tenemos que intentar
encontrar esas piezas otra vez, como esta temporada, para que todo ese engranaje, con un año más de conocimiento del entrenador, nos permita, pues desde el primer momento, pues competir. Bueno, ajustaremos nuestro presupuesto a los ingresos. ¿Eso obliga a vender? No sé quién de los dos me quiere contestar, pero ¿el Eibar necesita este año vender? Necesitar, ya lo ha dicho antes César, nuestros jugadores tienen unas cláusulas, no sé si tengo esto encendido. Nuestros jugadores tienen unas cláusulas y vamos a depender un poco del mercado. Necesidad acuciante no hay. Pero bueno, si llega el caso, haremos lo que creamos que sea lo mejor para el club. Bueno, Amaya, ¿y cuánto se va a reducir el presupuesto? ¿Cuánto se va a bajar? Bueno, pues nosotros todavía estamos esperando a que nos asignen cuál es el presupuesto que nos va a tocar, pero no andaremos muy lejos porque todavía tenemos cierta capacidad de dirigir parte de los fondos de CVC que no están dispuestos hacia la conformación del equipo, con lo cual tenemos ahí también un pequeño remanente. Pero bueno, no voy a decir la cifra hasta que no nos la asignen de verdad, porque igual patino y entonces me lo lanzaríais a la cara. Pero bueno, en ese aspecto estamos tranquilos y como más o menos sabemos por dónde vamos, es con lo que estamos trabajando y con lo que la dirección deportiva ha estado cerrando contratos. Bueno, se va a tener que ajustar. ¿Y los objetivos de cara a la próxima temporada, cuáles van a ser? Pues como he dicho antes, los objetivos van a ser competir, competir y competir, y hasta donde lleguemos, paso a paso y partido a partido. Lo primero que tenemos que conseguir son los puntos necesarios para la permanencia, y de ahí para adelante, hasta donde lleguemos. Pero de verdad, afrontándolo, y lo digo desde... Es que estoy herida, no lo puedo negar, y estoy triste, pero a la vez creo que tenemos motivos para ilusionarnos de nuevo, porque tenemos un club que es grande dentro de nuestra pequeñez. Creo que las cosas se han hecho con muchísima cabeza, creo que las vamos a seguir haciendo con muchísimo sentido común. Y nuestro avance va a ser ese, paso a paso y hasta donde lleguemos, pero con la cabeza bien alta. Voy a insistir un poco, ¿eh? Insiste. Bueno, estos 3 años el objetivo está claro, había que intentar subir y se ha hecho una apuesta fuerte por ello, Sí. Ha estado cerca, no ha podido ser. La próxima temporada no se le exigirá eso al equipo. Al equipo se le va a exigir el máximo. Vale, y como lo he dicho en repetidas ocasiones, para el Eibar ascender a Primera División tiene que ser un sueño, no una obligación. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor contra quienes competimos. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor qué clubes pertenecientes a grandes capitales de provincia no están en Primera División. Entonces, vamos a medirnos en nuestro sitio, intentarlo con toda nuestra alma. Vamos a ver si lo conseguimos. A lo mejor, quitándonos esa presión, esta vez va la buena. Suele pasar. Bueno, yo voy para el dinero otra vez. No sé, bueno, creo que han sido 20 millones los que se distribuyeron de sus fondos propios para estas 3 temporadas. No sé si queda algo o habéis decidido sacar algo más, bueno, si no para hacer un presupuesto tan amplio, por lo menos para mejorarlo, ¿no? Los ingresos, vamos a decir, si se ha decidido, si ha existido esa tentación por lo menos, o si se va a tirar con los ingresos ordinarios, vamos a decir. En principio nosotros estamos pensando en tirar con los ingresos ordinarios porque lo que se aprobó en Junta es lo que ha ido por delante, ¿de acuerdo? Y estamos ajustándonos a eso y a mantener bueno, pues un poquito nuestras propias directrices. Bueno, pues
No quiere decir que de repente si llega una oportunidad maravillosa podamos dar un giro, pero en principio no es nuestra idea. Nuestra idea es seguir la hoja de ruta marcada y ajustarnos al presupuesto. Has mencionado los fondos CVC. Yo creo que todavía con eso hay muchas... bueno, es difícil entender. No sé, ¿puedes explicar cuánto y cómo hay que devolver ese dinero? Porque ese dinero hay que devolverlo. Ese dinero se va devolviendo automáticamente de la rebaja que nos hacen anualmente de la asignación de los derechos de retransmisiones televisivas. Y la última. Hablabas de Areitio, sin duda la joya de la corona. ¿Tienes un cálculo aproximado más o menos la próxima temporada sobre qué mes se podría empezar a entrenar ahí? ¿O es una pregunta del millón? Oh, la pregunta del millón. Una cosa es la realidad que vaya a suceder, que se escapa a mis manos, pero el deseo es que, avanzado el otoño, por lo menos el primer equipo pueda estar entrenando allí. Y mira qué tirada de piscina me acabo de pegar. Sin red. Pero es el grandísimo deseo y yo espero poder conseguirlo. ¿Qué me dices, César? Bueno, yo creo que hay una ilusión muy grande por todos, ¿no? Y sobre todo yo creo que por parte de Amaya y del Consejo, que han luchado tantos años por ver realidad que empiece nuestra casa a funcionar, ¿no? Y Ipurúa es nuestro, como digo, nuestro corazón, pero nuestra casa va a ser Areitio, ¿no? Cuando pasas por ahí y ves todos los avances que ha habido, pues la verdad que te llena de ilusión de que pueda darse. En eso yo soy un poco más precavido que Amaya. Veremos, ¿no? Está ahí, a la vuelta de la esquina. Yo no digo que pueda ser esta temporada a pleno rendimiento, es imposible. Veremos si también en el transcurso se puede o no, porque hacer todo ese traslado de todo, pero yo estoy convencido que al final de la próxima temporada seguro que ya estarán para poder desembarcar y la próxima siguiente seguro que ya a pleno rendimiento, ¿no? Pero, ya veréis cómo será antes. Pero ahí ella es la presidenta, la que manda, ojalá que pueda darse antes. Porque no hago más que meter las gomas. Pero en lo que es en el aspecto deportivo creo que están ahí en el horizonte, pero ahora mismo no creo que tengamos que marcarnos más presión en ese aspecto de cuándo vamos a estar. Va a estar, está ahí. Invito a cualquier aficionado que pase por Areitio y se dé un paseo para ver qué instalaciones vamos a tener y que se sientan orgullosos de su. La verdad es que está quedando precioso, muy bonito. Bueno, yo sé que es la última. Has dicho, Amaya, que este ajuste presupuestario os va a obligar a tomar medidas muy difíciles, sí, literalmente. ¿Qué medidas son esas? Bueno, de entrada las primeras medidas que se han tomado han sido las propias renovaciones que han ido a la baja, por lo cual ratifico lo que ha dicho César, que de verdad los jugadores que se quedan en el Eibar realmente quieren quedarse en el Eibar y han hecho, y hay que darles las gracias porque han hecho un grandísimo esfuerzo por su parte y luego pues habrá que hacer ajustes estructurales también. Y a lo mejor tenemos que poner nosotros a hacer la limpieza del estadio. Eskerrik asko.